Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de las bienvenidas a esta capacitación inicial sobre el criterio de evaluación en el CIA, metodologías para la consideración de los impactos acumulativos y sinérgicos. En esta oportunidad, en representación del Departamento de Estudio y Desarrollo como jefatura subrogante, les quiero transmitir también estas palabras iniciales que siempre eh, ya otorgamos en estas capacitaciones para compartir con ustedes parte también de lo que son los hitos que tenemos en el servicio de evaluación ambiental. En primer lugar, siempre reforzar más o menos por dónde se ha conducido esta administración, donde se han aunado los esfuerzos y básicamente en tres pilares que son fundamentales dentro de esta administración: gestión técnica de excelencia apegada a la normativa, con unificación de criterios, implementación progresiva del acuerdo de Escazú, y también la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Son los tres pilares en los cuales también se ha invertido harto tiempo por parte de este servicio, ¿ya? Siguiente. Bueno, como ustedes saben, hay una de las competencias que nos reúne siempre de manera pública, y esta es la que tenemos por el artículo 81, específicamente letra B: uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes. Ahí se fue la presentación, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental. Todo esto con la finalidad de entregar certezas técnicas y jurídicas, estandarizar criterios a nivel nacional y también hacer el actuar del servicio predecible, ¿ya? Eh, Siempre reforzando que estas son las competencias que tenemos o las funciones que tenemos dentro de la ley 19.300. Ya tenemos dentro de nuestro centro de documentación 48 instructivos publicados y vigentes, 62 guías publicadas y vigentes y 23 criterios publicados y vigentes. Y quiero reforzar el hecho de que estos son publicados y vigentes, puesto que también, como se ha informado a través de los distintos canales, hay documentos que están publicados pero que no están vigentes, y esto va a entrar en vigencia una vez que se publique el extracto en el diario oficial, que lo ocurre, por ejemplo, con el documento que estamos presentando el día de hoy, ya, que es el criterio de evaluación en el CIA, metodología para la consideración de los impactos acumulativos y sinérgicos. Específicamente, este recorte que ustedes están viendo indica que la tercera semana de febrero, ahí donde dice extracto en el diario oficial, se va a publicar este extracto en el diario oficial y que le va a otorgar vigencia a esta publicación, ¿ya? Por lo tanto, desde la tercera semana de febrero, o una vez publicado el extracto de la resolución de observancia, comienza la vigencia del documento. También, dentro del mismo centro de documentación, cuando ustedes cliquean o pinchan guías para la evaluación de impacto ambiental, ahí esa pestañita que está en verde a la izquierda, les aparece esta imagen donde dice guía para la evaluación de impacto ambiental, aparece el buscador de guías y también aparece un archivo, un enlace en Excel para descargar ya, donde aparece el índice de los documentos observables, tanto de guías y criterios que lo pueden descargar, y también tienen un buscador integrado de los documentos que se encuentran publicados. El índice, como pueden ver ahí, está actualizado hasta el 14 de enero, que fue la última publicación que se hizo, que fue de la guía sobre el sistema de vida y costumbres del grupo humano, prevención y evaluación de impactos. Adelante, Gino. Bueno, reforzar también siempre los canales que tenemos disponibles para hacer consultas, en este caso dentro del contexto de los documentos observables, ya sea el centro de atención de usuario, a través de, como está marcado, resaltado ahí en rojo, guías y criterios de evaluación en el CIA, ¿ya? O también de manera a través de nuestra casilla electrónica, que es el correo que es habilitado, comentarios.documentos@sea.gov.cl. Dos mecanismos, por ejemplo, que se tienen para poder resolver dudas acerca de los documentos observables, guías y criterios, por ejemplo. Eh, Bueno, esta información también se encuentra publicada en el centro de documentación, y más que nada la idea es siempre reforzar la vigencia y la observancia de la guía. Le recordamos que
por ordinario número 2024-99-10-2679, de fecha 30 de julio, se establece en el fondo que los criterios, las guías o aquellos documentos observables que se publiquen entrarán en vigencia solo a partir de la publicación de su extracto en el diario oficial, ¿ya? Dentro del centro de documentación tenemos también publicado esta misma información con la publicación del documento, el nombre del documento y también la fecha en la cual se publicará el extracto, ¿ya? Por lo tanto, tal como se mencionó anteriormente, también aparece acá la tercera semana de febrero acerca de este documento. Evidentemente, esto ayuda a generar también certeza técnica y jurídica para poder entender el documento antes de su aplicación. La siguiente. Bueno, ya casi para ir cerrando esta penúltima lámina, contarles, por ejemplo, del balance de capacitaciones, cursos que tuvimos durante el 2024 con respecto a lo que son capacitaciones realizadas a ciudadanía, estas que se realizan el primer martes de cada mes, de marzo a diciembre. Se realizaron las 20 que teníamos propuestas el 2024 y participaron 7.235 participantes, ya, conexiones hubieron disponibles, lo que siempre es un gran logro. Son altas personas conectadas participando de estas capacitaciones ya. También por el lado de las publicaciones de los documentos y este tipo de instancias que tienen relación con capacitaciones iniciales o técnicas, se realizaron 14. De estas 14 hubo 4.230 participantes, ¿ya? Tanto internos como externos también por parte de, tanto internos, me refiero como de personas del servicio, como también personas fuera del servicio, órganos de la administración del Estado, personas de otros servicios, ciudadanía en general también, ¿ya? Y un número también alto de participantes, principalmente aprobados, tuvieron los cursos del SEA Capacita. Se realizaron 54 dictaciones, donde hubo casi 10.000 personas que aprobaron los cursos, ¿ya? ¿Y qué tenemos para este 2025? Nuevamente vamos con las capacitaciones para ciudadanía de marzo a diciembre en doble jornada, el primer martes de cada mes, o sea, una propuesta de 20 capacitaciones planificadas, ¿ya? Donde evidentemente se suman algunas nuevas, en base también a la publicación de los documentos que vamos teniendo. Se mantiene este formato de capacitaciones iniciales y algunas técnicas para publicación de guías o criterios de evaluación. Y también aumentamos en esta oportunidad las dictaciones de los cursos en SEA Capacita y también se suman dos cursos nuevos, uno que se estuvo sumando casi al final del 2024, que es de creación integrada de proyectos de hidrógeno verde en el CEIA, y uno que es nuevito, que es consideración del cambio climático en el CEIA. Por lo tanto, esto es lo que se viene para este 2025 con respecto a lo que es, por ejemplo, capacitaciones o cursos en el SEA. Siguiente. Bueno, no me queda más que dejar entonces con ustedes a Gino Olivares, quien va a ser el relator de esta presentación y que fue principalmente uno de los elaboradores de este criterio de evaluación. Evidentemente, este siempre es un trabajo conjunto con otros departamentos de la división, con la participación también de las distintas direcciones regionales del servicio, también división jurídica, los aportes también que realiza el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, es un trabajo conjunto entre distintos actores, ¿ya? Así que ahí, si se me pasa algún agradecimiento, sé que Gino Olivares, profesor del Departamento de Estudio y Desarrollo, que viene a continuación, lo va a destacar. Adelante, Gino. Muchas gracias, Luis, y bueno, también agradecer a todos los que están detrás haciendo posible esta presentación, a Ricardo y Javier, que tras bambalinas mantienen todo esto operativo. Pero vayamos, dejemos los agradecimientos para el final y vamos directamente con este criterio de evaluación en el CIA, metodologías para la consideración de impactos acumulativos y sinérgicos. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, mostrar los contenidos y explicarlos, obviamente, de este criterio,
Y en segundo lugar, y lo más importante es que podamos entender aquí todos los presentes, cómo se aplican estos conceptos de impacto acumulativo e impactos sinérgicos en la evaluación ambiental de proyectos o actividades en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Para cumplir el primer objetivo, que es presentar estos contenidos, vamos a ordenarlos según la misma presentación o la presentación de los contenidos del documento, que es en un primer lugar ver el marco conceptual de este documento, las definiciones técnicas de impacto sinérgico e impacto acumulativo y cómo se entrelazan los tipos de proyectos o actividades que tienen que ser considerados a la hora de evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos. A partir de este marco conceptual, entender el alcance en la evaluación, la diferencia entre días y estudios de impacto ambiental que aplica para cada uno de estos instrumentos. Y en segundo lugar, ver las circunstancias de los impactos acumulativos, sobre todo pensando en las declaraciones de impacto ambiental. Con estos antecedentes, el marco conceptual y el alcance, se presenta posteriormente la metodología para la consideración de estos impactos, que es una metodología general. Aquí también quiero un poco bajar las expectativas, quizá, no es que este documento esté deficiente ni nada, pero hay que decirlo, no entrega una metodología específica para incorporar los impactos, no sé, por temas de contaminación, ya sea de material particulado, ruido, por impactos al suelo, por impactos en flora, sino que entrega una metodología general para cualquier tipo de impacto sinérgico y acumulativo al momento de integrarlo en este procedimiento de evaluación ambiental que entendemos como el CIA. Y para eso la metodología entrega tres pasos, dos de ellos ya bastante conocidos, uno que es la delimitación del área de influencia y otro la evaluación o la determinación del efecto característico o circunstancia, y el segundo que es el que más vamos a desarrollar, que es la integración de los impactos sinérgicos y acumulativos en razón de los distintos tipos de proyectos, actividades que se tienen que considerar. Y por último, y no menor, hemos considerado adecuado incorporar en este documento los planes de seguimiento. Todos entendemos acá que parte de la evaluación o de este sistema predictivo y que es inherente al mismo es la incertidumbre. Es este paso desde poder predecir un impacto antes que ocurra y después medirlo o verificarlo en la realidad. Entonces aquí se ha incorporado la adaptabilidad en esta consideración para poder generar planes de seguimiento más robustos y que sean también más aplicables a titulares y más entendibles también a la ciudadanía al momento de generarse algún impacto significativo o un seguimiento a un compromiso ambiental voluntario. Dicho esto, comencemos entonces con el marco conceptual. Y como les indicaba, veamos primero que todo esta estandarización técnica de las definiciones de impacto acumulativo y sinérgico, porque esto es importante al momento de entender la aplicación de cada uno de estos, tanto para declaraciones como para estudios de impacto ambiental, y por qué también los manejamos de manera separada, pero finalmente son parte de un todo. Como ya muchos sabrán, la definición de impacto acumulativo es algo que se viene ya trabajando por parte del Servicio de Evaluación Ambiental en sus distintos documentos. Ya se hablaba de impacto acumulativo en el criterio de ruido sinérgico y efectos sobre la salud de la población, por allá por el 2022, si no me falla la memoria. Se incorpora una definición de impacto acumulativo tanto en el criterio de salmones, disculpe que lo trate así, pero es para poder ser más sintético en la presentación, y en el criterio de la metodología de evaluación ambiental. Pero este documento lo que viene es a entregar una definición técnica que sea aplicable a cualquier tipo de proyecto e impactos que interactúen entre ellos. Y no quiero interpretarla o darle una definición que no corresponda, por lo tanto la voy a leer textual del documento, página 14 del criterio,
donde se define el impacto acumulativo como el resultado de los efectos sucesivos, incrementales y combinados de un proyecto o actividad en un territorio o componente ambiental determinado, ya sea de manera directa o indirecta, que se pueden combinar con los efectos de otros proyectos existentes, planificados y o razonablemente previsibles, se encuentren con o sin autorización ambiental. Y aquí uno de los puntos importantes es esta combinación, porque esto da a entender finalmente que hay una serie de formas que se pueden combinar los efectos o alteraciones entre los tipos de proyectos dentro de las cuales se encuentra el impacto sinérgico. Y finalmente un tipo de interacción donde la suma de las alteraciones individuales es mayor a que si consideráramos estas por separado. ¿A qué me refiero con esto? Voy a ocupar este ejemplo didáctico y simplificado que está a la derecha de la presentación, donde tenemos dos proyectos que generan un mismo impacto, un impacto denominado A. Esto es simplificado, sabemos que en la realidad es difícil que dos proyectos generen el mismo impacto, pero por un tema didáctico lo hemos mencionado así. Y en el primer caso, en el de arriba, tenemos que estos dos proyectos o la interacción de estos dos impactos producto de estos proyectos generan un impacto de tipo aditivo lineal, es decir, que la suma de las partes individuales es igual a estas interacciones, o sea, impacto A más impacto A, un impacto 2A. Esto es un impacto de tipo acumulativo porque no responde a la definición de impacto sinérgico, que es la segunda imagen abajo, que es la interacción de estos dos impactos, da una incidencia mayor a la suma de las partes individuales. ¿A qué queremos llegar con esto? Más allá de la definición propia que acá está presente, que los impactos sinérgicos se consideran como un tipo más de impacto acumulativo, es a la necesidad de considerar tanto los impactos acumulativos como los impactos sinérgicos al momento de evaluar los proyectos que ingresen al CIA, porque son parte de estas distintas combinatorias que se pueden dar y que son necesarias de evaluar, ya sea para el descarte de los efectos característicos o circunstancias o su determinación. Aquí es importante dejar en claro de que estos dos definiciones se van a mantener así y no se amplían a otras más porque existen un montón de definiciones dentro de impacto acumulativo, porque finalmente la propia definición de impacto acumulativo incorpora todas estas interacciones, por ejemplo, aquí como digo, de tipo aditivo lineal, que se enmascaran, que tienen una suma logarítmica, etcétera, etcétera, y que por lo tanto complejizan más que simplifican la evaluación. Per se ha definido en dejar estos dos conceptos claves para evaluar este tipo de combinatorias. Dicho esto, y habiendo entendido estas definiciones de estos tipos de combinatorias, es importante entender cómo las vamos a considerar dentro de la evaluación ambiental, en ese sentido, qué proyectos vamos a considerar. Y para eso es clave entender que este tipo de alteraciones lo que buscan es el objetivo del CIA, que por una parte todos entendemos que es el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, y por otro lado, el descarte de los impactos significativos sobre el objeto de protección o hacerse cargo de este impacto significativo a partir de medidas de mitigación, reparación o compensación. Entonces acá el eje es el objeto de protección que está o que va a estar expuesto a distintos tipos de impactos en el tiempo. Eso es importante porque dentro de estas definiciones, esta definición de impacto acumulativo, se encuentra lo que son los impactos razonablemente previsibles o impactos predecibles, como aquí se presentan, y donde está el proyecto o actividad que va a ser sometido al CIA. Este es el proyecto que el titular en conjunto con el consultor van a presentar al CIA, que están construyendo en ese momento, y que la ciudadanía a posterior que lo presenten pueden revisarlo en el expediente de la página web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces acá tenemos un impacto a futuro que entendemos que se van a predecir los impactos de esto, y esto se va a conjugar en el territorio con, primero, las alteraciones de proyectos de otros titulares.
específicamente y tal como indica el reglamento en su artículo 18, con proyectos que tengan una RCA vigente y que estén operando o que no estén ejecutados. En ese sentido, tenemos como impactos razonablemente predecibles los proyectos de actividades en el territorio, específicamente en el área de influencia del proyecto, según el OP, que tengan una RCA vigente, pero que no se hayan ejecutado. Se entendería como tal que estos impactos son predecibles, razonablemente predecibles en el futuro. Y por el otro lado, tenemos impactos actuales, que son estos proyectos o actividades con RCA vigente y que ya están en operación. Y por lo tanto, sus alteraciones ya se están viendo reflejadas en el objeto de protección. Pero además hay que considerar las interacciones que tienen con el mismo proyecto. ¿Y a qué me refiero con el mismo proyecto? Con el proyecto existente ya haya sido ingresado o no al CIA. Y esto se entiende mejor con el artículo 11 ter de la ley 19.300 o el artículo 12 y 14 del reglamento, que tiene que ver con proyectos, actividades que van a ser sometidos al CIA, ya sea por modificación de proyecto, o sea que existe un proyecto actualmente que se va a modificar, o un proyecto de actividad por someterse que sea una segunda, tercera o una etapa N de un proyecto por etapas, donde su proyecto de actividad existente son las etapas que ya se han desarrollado. Esos son los tipos de proyectos que se deben considerar al momento de evaluar los impactos acumulativos e impactos sinérgicos. Se descarta, y acá se deja de manifiesto, los proyectos en evaluación simultánea. Es decir, que al momento que ingrese este proyecto de actividad por someterse al CIA, no debiese considerar tanto los proyectos que se están evaluando en ese minuto como los proyectos que puedan evaluarse a posteriori o que entren y que se genere una simultaneidad en la evaluación eh, considerando al proyecto. ¿Y esto por qué? Porque finalmente rompen con la lógica de lo razonablemente previsible. Es decir, de que efectivamente el proyecto de un tercero que se esté evaluando de manera simultánea, no necesariamente los impactos o las alteraciones que estén declarando van a ser las mismas con las que finalmente se decante su evaluación ambiental en esta RCA favorable, y eso genera una mayor incertidumbre de la que ya existe. Sin embargo, eso tampoco quita de que de manera voluntaria el titular de este proyecto que iba a someterse al CIA pueda considerar estos proyectos en evaluación simultánea. Eso es importante porque no resta de la voluntariedad del proyecto en evaluación, sobre todo entendiendo también ya etapas finales de un proyecto en simultáneo. Y aquí también quiero detenerme en lo que había comentado del proyecto existente, de esta configuración como tipo de impacto acumulativo. Y esto fue pensado, dada la definición del artículo 11 ter de la ley 19.300, que aquí está expuesto textual y lo voy a leer. En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto o actividad existente. Ahí está esta definición de proyecto de actividad existente, aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad existente. Y esta lógica de sumatoria responde a esta combinatoria que hablábamos antes de la definición de impacto acumulativo, y por lo tanto estas alteraciones, tanto del proyecto existente, en este caso con este ejemplo denominado como proyecto A, con o sin RCA, y el proyecto modificado que se va a someter al CIA y donde recae la calificación ambiental, sean sumadas. Aquí hay un ejemplo de vegetación. En términos simples, existe un cierto impacto sobre la vegetación que ya es posible de observar, por ejemplo, en una superficie vegetacional, cierta cantidad de hectáreas, denominada como impacto I, que va a ser sumada al impacto, X, al impacto I que se genere por la modificación del proyecto sobre una vegetación que impacte esta modificación. Y se han puesto X e Y para diferenciarlo y poder manifestar esta suma de impactos, que es la
prima de la definición de impactos acumulativos. Dicho eso, entonces, hemos presentado las definiciones de impactos acumulativos, impactos sinérgicos, que son los tipos de impactos que vamos a entender en el marco del CIA, uno definido bajo el reglamento, otro entendido por la práctica misma de cómo se combinan las distintas alteraciones en el territorio, específicamente en el área de influencia del objeto de protección en análisis. Y por otro lado tenemos los tipos de proyectos que tenemos que considerar, que son simplemente los proyectos con RCA vigente, ya sea que estén o no estén operando, y el proyecto existente en el caso de una modificación de proyecto o un proyecto por etapas. Entonces, estas definiciones y este entendimiento, ¿cómo lo bajamos específicamente a las declaraciones y estudios de impacto ambiental? Bueno, bajo este siguiente diagrama, que ojalá resulte lo más explicativo posible, pero partamos con las declaraciones de impacto ambiental. Como ya habíamos indicado, se va a considerar la definición de impacto acumulativo como parte de esta sumatoria de las alteraciones entre el proyecto existente y la modificación de proyecto o la siguiente etapa. Por lo tanto, si una declaración de impacto ambiental ingresa como tal, como una modificación o como una etapa siguiente de un proyecto por etapas, debiese considerar sí o sí esta suma o estas alteraciones como como la definición de impacto acumulativo. Ahora bien, ¿qué pasa con los proyectos de terceros que están en el área de influencia y que tienen una RCA vigente? Aquí es importante que uno de los puntos trascendentes del sistema de evaluación de impacto ambiental no es solo el cumplimiento de la normativa ambiental, sino el descarte en el caso de las declaraciones de impacto ambiental de los efectos característicos de circunstancia o de los impactos significativos. Por lo tanto, una declaración de impacto ambiental solo considerará los impactos acumulativos con otros proyectos, con RCA, en el caso que se manifieste o que se avisore un potencial impacto significativo para descartarlo. Entonces, se presentan estos otros proyectos con RCA de tal modo de poder descartar que se genere a partir de esta confluencia de alteraciones un impacto significativo. Aquí también le pongo un poco de pausa porque todo esto también lo vamos a explicar más adelante, ejemplos de consideraciones de escenarios para las declaraciones bajo este punto y cuál es el orden lógico de poder ir considerando los impactos de los otros proyectos y el impacto del mismo proyecto. Pero aquí debe quedar claro que en una declaración de impacto ambiental no es exigible la consideración de impactos de terceros, a menos que sea necesario para justificar el descarte de un impacto significativo. Y eso es parte de los análisis que se hacen del territorio, análisis de los datos que se tienen al momento de construir una declaración de impacto ambiental o en su defecto, si es que se configura un impacto significativo, un estudio de impacto ambiental. Dando pie a eso, a que veamos los estudios de impacto ambiental, ya hablamos del proyecto existente, no me voy a detener en aquello. Sí quiero detenerme acá porque acá se abre lo que son los impactos acumulativos e impactos sinérgicos. Y saltará de cajón la pregunta, bueno, ¿y por qué no consideramos la definición de impacto sinérgico dentro de las declaraciones de impacto ambiental cuando se confluyen estas alteraciones entre el proyecto que va a ser sometido al CIA con estos proyectos de terceros en el área de influencia? Y esto es netamente jurídico porque el reglamento del CIA circunscribe solamente los impactos sinérgicos a los estudios de impacto ambiental. Entonces estaríamos generando una carga que no corresponde a las declaraciones de impacto ambiental netamente por un tema de normativa del uso de la definición de impacto sinérgico. No por ello, y como bien aquí se presenta, una IA no va a considerar otro tipo de impacto, porque entendamos que finalmente la definición o el entendimiento técnico de un impacto sinérgico
es esta sumatoria mayor a las interacciones individuales de cada alteración. Pero pueden darse otro tipo de combinatorias, como por ejemplo lo que se da en el caso de ruido. Muy bien explica el documento técnico de efecto sinérgico en ruido sobre la población, que este es un tipo de impacto acumulativo y específicamente es un impacto o una combinatoria que decrece en función al aumento de la diferencia de los decibeles entre los tipos de proyectos hasta un punto donde se enmascara. Cuando hay una mayor diferencia, cuando hay más de 10 decibeles de diferencia, se termina enmascarando y ahí ya se entiende que no existe finalmente esta combinatoria. Esto lo planteo también porque lo vamos a mencionar más adelante en una de las gráficas, pero es importante tenerlo a la vista porque cuando se tiene una diferencia menor a los 10 decibeles, sí se genera un impacto acumulativo que no es que la suma de las partes individuales de mayor a estas interacciones, sino que finalmente es una interacción donde a medida que decrece la diferencia de decibeles, aumenta el valor considerado o ponderando para considerar los impactos acumulativos. En resumen, entonces, para las declaraciones de impacto ambiental, solo es exigible o solo se va a considerar la definición de impacto acumulativo en el caso de que sea una modificación o un proyecto por etapas. Impacto acumulativo considerados con proyectos de terceros, solo en el caso de que tengan que ser considerados para el descarte de potenciales impactos significativos, y en el caso de los EIA, lo mismo para el proyecto existente, y para los proyectos de terceros es parte de los contenidos mínimos considerar los impactos sinérgicos, y no por ello tampoco deja de ser parte los impactos acumulativos, entendiendo las diferencias de definiciones. Como bien había indicado, acá se presentan algunos de los ejemplos de escenarios para tener en consideración al momento de evaluar potenciales impactos significativos por la confluencia de alteraciones en un territorio. Por ejemplo, la interferencia en el movimiento de la fauna silvestre y además pérdida de individuos por la construcción y operación de múltiples infraestructuras lineales, campos eólicos adyacentes, etcétera, que es un poco lo que se presenta en este dibujo, en estas fotografías de la derecha, donde podemos tener distintos parques eólicos, proyectos eólicos, mejor denominados como campos eólicos, donde se va a incorporar un nuevo proyecto eólico y en esa zona tenemos una ruta de vuelo, por ejemplo, una ruta que hace la golondrina de mar peruana, desde el mar La Costa hacia el interior. Otro ejemplo son la alteración en los niveles de sedimentación del fondo marino, producto de la operación de múltiples centros de engorda de salmones en un territorio, el aumento de los tiempos de desplazamiento en vías saturadas, producto de la multiplicidad de proyectos que ocupan esta o estas vías, etc. El documento trae una serie de ejemplos que tienen que ver finalmente con la carga ambiental del territorio. Mucho de esto se puede tener en vista tanto a partir de los mapas o de los visores territoriales que maneja el Servicio de Evaluación Ambiental. Ustedes ingresan a la página web y hay una sección de mapas donde pueden revisar las distintas líneas de base y los proyectos, como además la información territorial que se maneje en Pladeco, etcétera, que dé a entender cuál es la carga ambiental y las EAE de los distintos instrumentos de planificación territorial que den cuenta de esta carga ambiental. Dicho esto, entendamos bien en qué minuto se integran los impactos acumulativos y el impacto del propio proyecto, porque finalmente esto, cuando hablábamos de la carga ambiental y la consideración de los impactos de otros proyectos, nos queda la duda, bueno, ¿en qué minuto se incorpora el impacto del proyecto que va a ser sometido al CIA?
y cómo a partir de eso se evalúa o descarta el impacto significativo. Para eso hemos simplificado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en estas 7 etapas, donde las primeras 3 son parte del proyecto a ser sometido al CIA, es decir, describir los factores generadores de impacto, las partes, obras, acciones, emisiones del proyecto, para que con ello se puedan describir los distintos objetos de protección que pueden ser receptores de estos impactos, y con esta información poder delimitar, esto bien resumido, delimitar el área de influencia de cada uno de los objetos de protección. Habiendo delimitado el área de influencia, pasamos desde ahí a la consideración o a la integración de los otros impactos, ya sean de los impactos del proyecto existente, como de los impactos o la integración de los impactos de los restantes proyectos o de los otros proyectos con RCA vigente. Y posterior a ello, posterior a haber considerado los impactos de estos otros proyectos, se integra el impacto del proyecto por someter al CIA para poder evaluar o descartar la significancia del impacto. Es decir, de alguna manera tenemos una condición del objeto de protección, que esta condición del objeto de protección levantada en este punto 3, se le incorporan los impactos del proyecto existente y de los otros proyectos para que con ello, como una cierta condición móvil de las características del objeto de protección, se integre el impacto del proyecto para evaluar o descartar los impactos significativos. Por lo tanto, el impacto significativo sigue siendo dependiente del proyecto evaluado y no de los otros impactos que se consideren de los restantes proyectos con RCA o del proyecto existente. Eso es importante tenerlo a la vista porque finalmente esta definición va a ser única y exclusiva del proyecto que se esté evaluando. Entonces ya tenemos a la vista las definiciones, el entendimiento de que únicamente vamos a hablar de impacto acumulativo y sinérgico, qué tipos de proyectos debemos considerar, con RCA favorable, que estén o no en operación, el proyecto existente, qué vamos a considerar para días y estudios de impacto ambiental. Recordé que para los estudios únicamente se consideran los impactos sinérgicos o esta definición de impactos sinérgicos, la integración, en qué minutos integran el impacto del propio proyecto versus los impactos de estos otros proyectos del proyecto existente, y con esas alcance y metodología, alcance y definición de conceptos, vamos con la metodología para la consideración de este tipo de evaluación. Recordando que esto es una metodología general que responde a cualquier tipo de combinatoria de alteraciones y o proyectos y que no viene a dar una respuesta específica de un tipo de interacción. Hay otros documentos que hablan de eso, por ejemplo, ya el que mencioné de ruido sinérgico, que habla de los impactos por ruido, la combinatoria, por ejemplo, el documento de riesgo para la salud de la población, que da señales o da lineamientos de cómo considerar los impactos respecto a las normas primarias, y así un sinfín de otros proyectos que dan lineamientos respecto a los impactos acumulativos y sinérgicos. Vayamos entonces con la metodología que yo bien les indicaba que son de 3 pasos. El primer paso y el tercero no nos vamos a detener porque no vamos a dar mayores detalles porque esto ya es bien conocido por los distintos titulares y consultores y en cierta medida también por la ciudadanía, que tiene que ver con el proyecto que va a ser sometido al CIA y cómo este delimita las áreas de influencia, y eso tiene que ver con un trabajo iterativo en la identificación de los factores generadores de impacto y el objeto de protección, la predicción de los impactos, la delimitación o definición del área de estudio, que es un área donde se obtiene la información de los objetos de protección que sean necesarios, de las cartografías preliminares, entendiendo cómo esta parte de la primera iteración para poder finalmente tener la definición o delimitación del área de influencia. Habiendo delimitado el área de influencia de los distintos objetos de protección, es que después se integran los distintos impactos sinérgicos y acumulativos, tanto
de los proyectos con RCA como del proyecto existente, y a partir de ello finalmente se determinan los efectos, características o circunstancias, o se descarta que se generen estos evaluando la significancia. Partamos entonces con la consideración, porque como les dije, no nos vamos a detener en esto hay, para la delimitación de las áreas de influencia, hay distintas guías, hay una guía general del 2017, hay guías para los ecosistemas terrestres, acuáticos, humedales, calidad del aire, etcétera, etcétera. Hay distintas guías para la limitación de esto, que las pueden revisar en el centro de documentación. Vayamos ahora con la integración de los impactos sinérgicos y acumulativos en función a la delimitación de estas áreas de influencia. Y como les decía, partamos con el proyecto o actividad existente. Para el caso del proyecto o actividad existente, tenemos que detenernos a pensar cuál es el caso que ocurre. ¿Y a qué me refiero con caso? Puede que existan dos situaciones del proyecto existente que están mencionadas en estos dos casos y ejemplificado gráficamente en esta figura. En la primera es donde los impactos del proyecto existente ya son medibles, observables, o se pueden cuantificar o cualificar también dentro del área de influencia porque ya han sido ejecutadas las partes, obras y acciones que los desencadenan. Y esto es un poco lo que muestra este gráfico en esta parte, donde se indica claramente que el área de influencia considera a la totalidad del impacto del proyecto existente. Dentro del área de influencia de esta descripción y delimitación y de la consideración de la calidad, cantidad, etcétera, cual sea el parámetro con el que se mida el impacto o alteración del proyecto existente, ya está inmerso. Y en el caso 2, existe la posibilidad de que no se haya desarrollado en su totalidad el proyecto, que se haya ejecutado parcialmente la obra o simplemente se haya ejecutado una de las fases y por lo tanto quede aún parte del impacto del proyecto existente que debe ser cuantificado al momento de hacer la evaluación. ¿Por qué me quiero detener en estos ejemplos? Porque primero que todo, como bien habíamos mencionado, el artículo 11 ter de la ley 19.300 habla de esta sumatoria. Entonces es importante presentar esta sumatoria del impacto de la modificación de proyecto más del impacto del proyecto existente. Pero hay que tener claro que en el primer caso, ese impacto ya es presente o ya es parte de la cuantificación o calificación del área de influencia. Por lo tanto, aquí no se tiene que dar una duplicidad. Muchas veces ocurre que se dan duplicidades y que se considera nuevamente este impacto del proyecto existente como parte de algo que se tiene que sumar para poder considerar finalmente cuál es la magnitud del impacto. Y eso un poco viene a descartar esto porque aquí lo que importa es que se presente esta sumatoria, pero que se determine que ese impacto ya es parte de la consideración o de la caracterización del objeto de protección en el área de influencia. Esto se da, por ejemplo, en las fases de construcción de los proyectos con RCA vigente, donde ya se ha desarrollado esta y por lo tanto todas estas efectos o bien se agotaron o bien ya son parte de la descripción del área de influencia y por lo tanto no tienen que ser duplicados al momento de evaluar. Lo necesario acá es que como ya entendemos que esta es el área de influencia, a esta cuantificación, esto es un ejemplo muy cuantitativo, se le incorpore luego el impacto de la modificación de proyecto para determinar si se genera o no un impacto significativo bajo esta consideración de este denominado umbral. Y en el caso 2, ya para no ser tan redundante, como se dijo, falta ciertas obras o partes que se ejecuten y por lo tanto esas tienen que ser consideradas al momento de la evaluación. En ese sentido tenemos la descripción cuantitativa del área de influencia, la suma de este impacto que faltaría y el impacto de la modificación para determinar si se genera o no un impacto significativo.
Eso es en resumen para poder dar respuesta a la lógica del artículo 11 ter y considerar esta sumatoria de alteraciones y también de la consideración de impactos acumulativos entre proyecto existente y modificación de proyecto o proyectos por etapa. Ahora bien, yendo a los otros proyectos con RCA, aquí también quiero sacar nuevamente a colación al documento de ruido sinérgico, porque este fue uno de los primeros documentos que se plantea de manera clara esta necesidad del cruce de áreas de influencia entre el objeto de protección del proyecto que se va a someter al CIA con respecto al proyecto con RCA vigente, porque este cruce de áreas de influencia finalmente habla de una posible combinatoria. Posible combinatoria menciono porque en la siguiente lámina vamos a entenderlo de mejor manera. Esto es sí o sí tiene que ser analizado para los estudios de impacto ambiental porque esto es parte de los impactos sinérgicos. En el caso de las declaraciones se tiene que revisar si existe una potencialidad de que se genere un impacto significativo bajo esta combinatoria y si es así, se tiene que presentar para poder descartar de manera técnica y justificada la generación de un potencial, o el descarte de un potencial impacto significativo. Pero ¿por qué les mencionaba acá de la potencialidad de que se combinen esto? Porque este diagrama que está presente en el documento viene un poco a dar a abrir esa inquietud. Primero que todo, y como ya habíamos dicho, se tiene que revisar con estos otros proyectos si existe un cruce de áreas de influencia. Si no existe, ya es de perogrullo indicar que no se genera un impacto sinérgico ni acumulativo y por lo tanto el descarte de los impactos significativos solo tiene relación con los impactos del propio proyecto. Es decir, no se deben considerar como dentro de esta consideración de la caracterización, perdón, del objeto de protección, los impactos de otros proyectos. Sin embargo, si es que existe este cruce, hay que ver la potencialidad de que se puedan combinar estos impactos y que se pueda generar esta sinergia o acumulación. Y esto lo vuelvo a utilizar el documento de ruido sinérgico, porque ese documento deja en claro que cuando existe una diferencia de más de 10 decibeles, finalmente se enmascaran el impacto y no se genera esta acumulación o sinergia en las alteraciones. Esto tiene que ser siempre justificado técnicamente. El documento de ruido sinérgico lo presenta de buena manera, pero para otros casos tiene que ser justificado porque el mero hecho de indicar que no se pueden combinar porque no da la suficiencia técnica para el descartar la generación o la confluencia de impactos sinérgicos existiendo cruces de áreas de influencia. Aquí es claramente lógico de que si se combinan, se considera un impacto acumulativo y estos son considerados al momento de evaluar o descartar los impactos significativos. Considerado, repito, considerado en el marco de esta caracterización del objeto de protección, a esta caracterización del objeto de protección se le incorporan de alguna manera los impactos, aquí estaría mejor dicho, los impactos de los otros proyectos con RCA, o en este caso el proyecto existente, para luego considerar el impacto de la modificación de proyecto y determinar si se supera este umbral de significancia o no. Que puede ser, por ejemplo, y voy a referirme quizá a un caso que ya está bien indicado, pero que no quita eh, fuerza a lo que estoy diciendo, lo que pasa en calidad del aire. Puede darse en calidad del aire que tenga cierta consideración o cierta caracterización de la calidad del aire en un valor X de concentración. A ese valor X yo le voy sumando los otros proyectos con RCA donde se confluyen las áreas de influencia en los receptores y eso hace que se supere el umbral, pero eso no significa que sea un impacto significativo, sino que hay que considerar el impacto del otro proyecto y ahora tengo una condición donde se supera el umbral de la norma y por lo tanto la lógica de evaluación ahí pasa a ser en cuanto al aumento significativo del riesgo preexistente.
Esa es la lógica que hay que aplicar porque finalmente el impacto significativo sigue en dependencia del proyecto evaluado o del proyecto que va a ser sometido al CIA. Y como es parte de estas interacciones de la caracterización del área de influencia, es que se indica también de que al momento de utilizar polinomios, matrices y escalas jerárquicas para valorar y evaluar la significancia, no se incluye este parámetro de que los impactos sean sinérgicos o acumulativos, porque es parte de una descripción de lo que está o lo que estará expuesto el objeto de protección en el territorio. Eso en resumen, lo medular del documento. Sí subyace, y esto es parte de toda la evaluación de impacto ambiental, cierta incertidumbre o certidumbre asociada que es inherente a la predicción de impactos, y desde aquí nació esta necesidad de plantear un capítulo de planes de seguimiento donde parte de él es un desglose de cómo incorporar o de dónde incorporar las definiciones y las consideraciones de impacto acumulativo y sinérgico respecto a los puntos de la resolución 233 de la SMA que entrega eh, el criterio o la forma de presentar los planes de seguimiento. Sin embargo, lo que queremos acá realzar es las recomendaciones posteriores de este capítulo que tienen que ver con cómo se plantean estos planes y cómo se plantean estas acciones o medidas del plan. Y para ello se recomienda, esto es netamente una recomendación, esto no es una obligatoriedad, no es un tema normativo, sí es un tema que se recomienda a titulares y consultores para que también sea difundido a la ciudadanía, porque nos parece la manera más eficiente de poder responder a las distintas desviaciones que ocurren en la realidad respecto a este umbral que se determinó, este límite que se determinó como impacto significativo. En este sentido, se plantean ciertas acciones adicionales dependiendo de los monitoreos o del seguimiento de las variables ambientales para no llegar al límite. Esto quiere decir que más allá de aplicar una sola gran acción, una sola gran medida para que se cumpla, que no se supere este límite, se vayan planteando ciertas medidas o acciones adicionales, anteriores a esto, de manera de, primero que todo, muchas veces esta gran medida requiere un esfuerzo mucho mayor que tener una serie de acciones anteriores, adicionales, más pequeñas, más localizadas y que vayan respondiendo a estas ciertas desviaciones o ciertas características que determine el plan de seguimiento. Y esto responde mucho a lo que ya se viene conociendo para el recurso hídrico, que son estos planes de alerta temprana. Y también se recomienda que se tenga una coordinación entre titulares para el monitoreo y la implementación de medidas, de tal manera que estos monitoreos o estas medidas no se topen y que se vaya generando un ruido o una sinergia negativa entre estas acciones, de tal manera de poder aportar entre ellos y facilitar las acciones y la implementación de estas medidas. Y no solo se recomienda una coordinación entre los mismos titulares, sino que con los gobiernos locales, regionales, con las comunidades, ciudadanía en general, etcétera, con los distintos actores del territorio para poder coordinar de mejor forma este seguimiento y implementación de medidas. Pero aquí también nos queremos detener porque efectivamente, como es el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona como un instrumento predictivo, puede que finalmente, independiente que se apliquen todas las acciones comprometidas, se superen los límites establecidos. Y ahí es importante recordar el ámbito de responsabilidad del titular que tiene que ver con lo que declaró en sus partes, obras y acciones impacto, y por lo tanto es necesario que mantenga en vista al momento de una potencial superación de estos valores límites
la consideración del comportamiento de otros agentes externos de su proyecto, ya sean otros proyectos que no ingresan necesariamente al CIA, en resumen, cómo se va comportando el territorio para poder ir planteando cómo va cumpliendo y si es que este cumplimiento es eficaz, independiente de que se generen condiciones más allá de las previstas. Esa es toda la presentación. Bueno, quedan sumamente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, X, etcétera. A los canales que ya se informaron al principio, al correo comentario.documento@sea.gov.cl, al centro de atención a usuarios, si es que tienen dudas de este u otros documentos, también que nos vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat. Todo esto va a nutrir nuevas presentaciones del documento y también puede nutrir actualizaciones o mejoras a este u otros documentos del Servicio de Evaluación Ambiental. Dicho esto y agradeciendo su atención a todas y a todos, me despido y doy paso a Luis Garrido para las palabras finales. Muchas gracias, Gino, por la presentación. Muchas gracias también al equipo que apoyó en esta jornada. Y solamente agradecer la gran conexión de todas y todos. Y también, tal como dijo Gino, reforzar los canales oficiales para que puedan resolver cualquier tipo de duda que puedan tener acerca de algún documento observable, ya sea guía o criterio de evaluación. Sin más que aportar por el día de hoy, en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental, le damos las gracias a cada uno y cada uno de ustedes. Muchas gracias por la conexión y que tengan buena tarde. Chao, chao.